Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este séptimo encuentro del ciclo de conversatorios titulado Hombres notables poco conocidos. El personaje que nos reúne hoy es Manuel Casabianca Huelzares. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como invitado en esta ocasión al doctor Hernán Calavijo Ocampo, presidente de la Academia de Historia del Tolima. Ellos nos harán la presentación de este personaje y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y gracias, Hernán, por haber aceptado esta invitación a este ciclo de hombres notables de la historia del país, muy poco conocidos. El personaje de hoy casi nadie lo ha oído nombrar en la margen derecha del río Magdalena, puesto que su escenario natural fue la margen izquierda, especialmente en el territorio del antiguo Estado soberano del Tolima. Y es pues, un militar de alto rango que llegó a general por su participación, por lo menos en tres guerras civiles importantes. La que se hizo en tiempo de nuestro presidente Aquileo Parra Gómez, en 1876, luego la Guerra Nacional de 1885 y aún le alcanzó para la guerra de 1895, es decir, es un hombre de armas. Pero el miembro del Partido Conservador y por lo tanto con rangos administrativos importantes como jefe civil y militar del Tolima y posteriormente como ministro de gobierno en la administración Caro. Como este ciclo trata de estos personajes muy notables que por algún motivo son muy poco conocidos, puesto que aquí en Santander ni siquiera se le oye mencionar, la persona más idónea para hablar de él es quien conoció el archivo personal del general Casabianca. Para ustedes los santandereanos les digo que en el departamento de Tolima hay un municipio que lleva el nombre suyo, municipio de Casabianca, en la cordillera. Y para empezar a introducirnos, le vamos a preguntar a Hernán, para empezar, este personaje, ¿de dónde salió? Es decir, ¿dónde nació y cómo fueron los primeros tiempos de su vida en este mundo? Y cómo resultó en el Partido Conservador y dedicado al oficio de las armas, hasta que se lo conoció muy bien en la Guerra del 76. Hernán, bienvenido a este grupo internacional de santanderianos en todo el país, que ya en este momento tenemos 24 conectados. Y empecemos a que nos ilustres con el archivo que conociste de qué podemos saber de el general Manuel Casabianca. Adelante. Gracias, doctor Armando Martínez. Muy complacido de estar acá acompañándolo en este proyecto académico, intelectual tan relevante de Santanderianos por el Mundo, algo así parecido. Y un saludo muy especial a nuestros compatriotas de Santander. Respecto a la pregunta que tú me haces, pues realmente sí, es bastante importante porque, permítame una breve digresión, yo llegué al archivo del general Manuel Casabianca gracias a un convenio que hizo la Universidad del Tolima con el Banco de la República para hacer como las biografías de los delegatarios del Estado del Tolima a la Constituyente de 1886. Y tuve la suerte de tener un poco cerca el enlace ideal con el doctor Jorge Casabianca Camacho, que cuando le comenté el objeto de mi interés, muy generosamente accedió a abrirme la puerta de la casa de la hacienda Tequendama, que por entonces era de él, y en la hacienda Tequendama, que era una hacienda pues deshabitada por la familia, pero muy bien conservada, tenía ya casi organizado, o por lo menos en un nivel muy avanzado de organización, toda la documentación del general Manuel Casabianca. Ahora bien, pues el archivo en general es, viéndolo desde 1984-85, cuando comencé a trabajarlo, pues era toda una fascinación, porque pues recién nos estábamos iniciando en el conocimiento de las fuentes de la historia del Tolima, de estas provincias de Mariquita, de Neiva,
y particularmente del Estado Soberano del Tolima. Entonces, los documentos que propiamente dan cuenta del origen no son muy abundantes. Realmente existe como una especie de vacío de información sobre los orígenes y me da la impresión que nos toca confiar en la leyenda de que nació frente a un barco, que nació frente a las costas de La Guajira en un barco y que de allí pues la madre de un supuesto apellido Huélzares pues tuvo las primeras semanas hasta que su padre, Agustín Casabianca, decidió bajarse, creo que por el lado de Valledupar, por el lado bueno, el caso es que él llegó a esta ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, que es Pamplona, y allí Agustín se dedicó al comercio. En ejercicio de esas actividades comerciales, Agustín conoció a la familia Canal, del general Leonardo Canal, quien sería el general Leonardo Canal, un general del Partido Conservador de la provincia de Pamplona. Y hace poco, tratando de avanzar un poco en un proyecto sobre los orígenes, la formación y el desarrollo histórico del Estado Soberano del Tolima, desde la década de 1850 hasta llegar un poco después de la Guerra de los 1000 días, quizás llegaremos, bueno, no sé, más adelante llegaremos a un punto todavía no determinado, pero el caso es que logré encontrar una documentación sobre la participación y que también están algunos documentos de su archivo, de la participación del joven Manuel Casabianca en el ejército del general Leonardo Canal, que llega a guerra de 1860, llega a decir, hace como toda esta ruta desde Pamplona hasta Bogotá para defender el gobierno del presidente Mariano Espina Pérez. Y allí en la batalla en el combate de San Agustín... Mariano Espina Rodríguez, Fernando. Perdón, Mariano Espina Rodríguez, discúlpame. Mariano Espina Rodríguez, en la batalla de San Agustín, pues es derrotado. Pues, bueno, hay no podemos afirmar categóricamente que fue derrotado, pero al parecer estratégicamente sí fue vencido por las fuerzas liberales que estaban combatiendo desde el convento de San Agustín y la llegada inminente del grueso del ejército que había recogido desde la costa el entonces comandante revolucionario que era el general Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, ahí nace, llamémoslo así, como a la vida histórica nuestro personaje, Manuel Casabianca, como miembro joven, miembro del ejército del general Leonardo Canal. Hernán, interrumpo para que tomemos conciencia de eso. Este hombre se hizo en Pamplona, que es un fortín conservador en el Estado Soberano de Santander del año 57, que estuvo llamada a ser la capital del Estado de Santander, porque tenía con qué. Tenía imprenta, tenía publicadas las ordenanzas provinciales, y ellos estaban seguros que Pamplona iba a ser la capital del Estado, como debió serlo. Pero como competía con el Socorro, el fortín liberal, no se pusieron de acuerdo y terminó lo que menos se esperaba. Un pueblito llamado Bucaramanga que no tenía ni una casa donde alojarlos y tuvieron que venirse y sentarse en bultos de café a seguir la asamblea constituyente. Pero entonces lo que nos has dicho es una sorpresa, que este hombre se hizo en Pamplona y se hizo bajo el ala del famoso general Leonardo Canal, con toda la familia Canal que domina mucho tiempo con los García Herreros esta provincia. Y lo encontramos en su primera experiencia militar, que es el sitio de San Agustín, donde parece que no hubo ni vencidos ni vencedores, sino que estratégicamente ellos se retiraron hacia el sur, ante la noticia de que ya estaban muy cerca las tropas de Mosquera. Muy bien, esa es una novedad para todos nosotros hoy. Así no esté muy bien documentada en su archivo. Continuemos entonces. Bueno, doctor Martínez, entonces me interesa mucho aprovechar la mención que haces
de la disputa territorial entre Pamplona y Socorro por la capital. Por una razón, porque es que analizando detalles del ejército que dirige Leonardo Canal, en la documentación de 1860-62, está claro que el grueso del ejército estaba integrado por socorranos. A mí me impresionó mucho que este general conservador hubiera reclutado a centenares de soldados socorranos y los hubiera llevado, pues, como parte del ejército conservador a esa guerra crucial que termina, pues, con la constitución de los Estados Unidos de Colombia y el nacimiento del Estado soberano del Tolima. Ahora bien, el caso es que el general Leonardo Canal se repliega hacia cuando ya se ve derrotado, realmente se repliega hacia el sur. Curiosamente, se repliega hacia Nariño. Creo que alcanzó a estar en Ecuador un poco tratando de encontrar apoyos para un movimiento, ¿sí? En reversa para enfrentar a Mosquera. Sin embargo, en el Cauca es derrotado creo que 2 veces por las fuerzas liberales no recuerdo en este momento el nombre creo que era, no sé si el general Payán, no, el general Payán es conservador, pero él es derrotado en Cartago y bueno, el caso es que para seguir esta línea de la trayectoria del joven soldado, él en Bogotá, o más aún, en el despliegue hacia el sur de las tropas del general Canal, él tiene que estacionarse en los alrededores de la Hacienda Saldaña, que fue del general Domingo Caicedo, como 6 veces ocupó la presidencia de Colombia. Esa era su profesión, ser vicepresidente. Vicepresidente, pero hizo ejercicio del cargo sí, de primera magistratura como vicepresidente, correcto. Entonces, allí el joven Casabianca parece que cayó bien en la familia Caicedo y una vez no es que se desmovilice el ejército, lo que pasa es que se recomponen las fuerzas y a pesar de que son derrotados, ellos continúan como una especie de movimiento contrarrevolucionario contra el ejército liberal y el gobierno liberal en el Estado soberano del Tolima. Y aquí se le ve combatiendo en unas pequeñas, esas pequeñas guerras dentro del Estado que ocurren desde 1865, 1868, y curiosamente a través de un pacto político con los jefes radicales del Tolima, los conservadores, con el apoyo de Antioquia, el apoyo político y militar de Pedro J. Berrío, logran hacerse al poder en el Tolima desde 1868. En ese periodo ya Casabianca ha adquirido como cierto prestigio militar, cierta aceptación dentro de la élite de la familia, dentro de la élite conservadora, especialmente de la familia Caicedo, y a partir de entonces comienza a incursionar como diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Soberano desde 1869. Creo que aparece firmando la Constitución conservadora de 1870. Pero ¿qué ocurre? Que el Tolima, tal vez por su ubicación geográfica, ha estado sometido a la presión, a una serie de fuerzas provenientes del Cauca, de Antioquia, de Cundinamarca, y eso pues incidió profundamente en la vida política federal, especialmente en la política del Partido Conservador, que se verá desde 1872, después de que ejerce el gobierno, la presidencia del Estado, el general Uldarico Leiva, viene un general caucano descendiente de Córdoba, de este general antioqueño, y particularmente de un pariente del general José María Córdoba, que tiene como su hábitat político al sur oriente de Antioquia,
por el lado de Pensilvania, por el lado de esta ciudad muy famosa que por orden de Bolívar se fundó, Salamina, y desde allí comienza a darse a través del Cauca la famosa disputa entre Antioquia y Cauca, que termina pues con la fundación de Manizales, con, bueno, una serie de fenómenos de colonización, de la formación de la nueva sociedad de Elías González, una sociedad que llegó a tener una concesión de baldíos enorme, quizás más de 100.000 hectáreas llegó a abarcar eso. Entonces, este dato nos interesa. ¿Por qué? Porque desde la presión que los conservadores siguieron de manera persistente haciendo a través de Antioquia y del Cauca, especialmente de Cartago, aparece la figura de el general Joaquín María Córdoba. Y los conservadores, para ganar en correlación de fuerzas con los liberales, entonces pactan lo que se llama la alianza de la pata de gallina, en donde un general caucano se alía con los conservadores del Tolima, con la familia Puyo, con la familia Caicedo, y le prometen, mediante una negociación política muy persuasiva, que es darle una beca a su hijo para que estudie, para que haga estudios superiores, y darle como una especie de pensión anual al general Joaquín María Córdoba, y lo ponen ahí en remojo hasta que llegan las elecciones de 1874 y él gana las elecciones de 1874 y le da una connotación muy especial al Partido Conservador del Tolima, que estaba compuesto por varias familias, los Mateo Viana en el norte, los Caicedo en el centro, los Puyo y sobre todo los Rivera en Neiva. Y bueno, el caso es que llega la famosa guerra de 1876, que fue prácticamente la guerra, que esa guerra se decidió aquí en el Tolima, con la batalla de Garrapata, y en esa batalla de Garrapata es patente la rivalidad que existía entre Marceliano Vélez, jefe militar de los conservadores antioqueños, y ya el general Manuel Casabianca. Manuel Casabianca, en el archivo le encontré varias cartas en las cuales él prácticamente echa la responsabilidad de la derrota conservadora en la guerra del 76 en Marceliano Vélez. Y él pues queda como aprestigiado, consolidado como un jefe militar del Partido Conservador, no solamente del Tolima, sino a nivel nacional. Ya entra en relación con los Holguín, ya entra en relación con los Caro, ya entra en relación pues con toda la élite conservadora que por entonces había en Colombia. Pues bien, ese es un momento muy importante, pero en tanto derrotado, Casabianca ya como que le toca ganarse las habichuelas, metiéndose a trabajar la tierra, comienza a despertar en él como cierto espíritu empresarial, toma en arriendo a la familia Caicedo algunas pequeñas haciendas y se dedica a cultivar arroz. Y va a subsistir de ahí. Él tiene una vida social muy intensa, muy interesante, con la élite liberal de Chaparral, con esta familia liberal, los Rocha, la familia Rocha, que entre otras cosas ya por entonces tenían una organización muy avanzada desde el punto de vista de la empresa, del espíritu empresarial en materia cafetera. Los Rocha inclusive llegaron a tener como empleado a este famoso hacendado huilense, cuyo descendiente fue asesinado por las FARC en la década de 1860. No recuerdo en este momento, bueno, el caso es que este hombre que era empleado en los Rocha llegó a convertirse en un importante hacendado cafetero en la zona de Garzón, de Tibaná.
sobre todo de la hacienda Laboyos, muy históricamente muy importante. Pero lo que menciono del roce de Casabianca con los Rocha, con los Caicedo, es porque ahí surge una élite pues terrateniente, pues que podríamos calificarla de empresarios, sobre todo de empresarios cafeteros, pero por razones ecológicas, la zona de purificación de Saldaña, que es un poco el hábitat de Casabianca después de la guerra del 76, le permite a él tener un conocimiento del campesinado del centro del Tolima, y no solamente un conocimiento, sino una influencia, un ascendiente sobre ese campesinado, que va a permitirle a él, pues, bueno, claro, hasta que no por ese vínculo, sino sobre todo por los enlaces de él con los Holguín y con otros jefes conservadores a nivel nacional, resulta entroncado a comienzos de la década del 80 con este famoso concesionario de la navegación en el Alto Magdalena y del ferrocarril, que es Francisco Cisneros. Y Francisco Cisneros lo contrata, lo hace parte de su empresa, y Casabianca termina siendo testigo de uno de los hitos del desarrollo tecnológico del transporte en el Alto Magdalena, como es la inauguración del puente sobre el río Magdalena en Girardot. Ese elemento va a ser decisivo en la mentalidad estratégica o en el sentido de la estrategia militar que va a desarrollar Casabianca entre 1883 y 1885. Al punto que podríamos afirmar, con base en documentos de su archivo, que gracias a eso desarrolló un espionaje muy agudo, muy inteligente sobre los componentes del Ejército Liberal del Tolima, del sur, del centro y del norte. Y esa visión del puente le permitía a él controlar a través de la navegación los movimientos de esos tres ejércitos. Y cuando llega, o a partir de la guerra del 85, cuando ya Núñez es el nuevo hegemón político de Colombia, con el apoyo de los Caro, de los Holguín, de los Pinzón, de los Rivera, de mucha gente, de muchos conservadores del país, entonces Casabianca se consagra ya no solamente desde el punto de vista militar, al derrotar al ejército liberal cerca a Neiva, sino además como un jefe político, como un jefe militar de peso nacional para la alianza conservadora e independiente liderada por Rafael Núñez. A partir de ese momento, 1885, está en el radar de Núñez, Casabianca. Sí, claro, es decir, bueno, él pidió la guerra del 76, pero ganó la del 85. Y la ganó con quien debió ganarla, con Rafael Núñez. Y Sí. es muy interesante lo que ocurre entre el 86 y el 87. Y es que hay que hacer la conversión de los estados a departamentos centralizados de la República de Colombia, que nace con la Carta del 86. Y lo muy interesante es el grupo de personas que Núñez escoge para que hagan la transición del Estado al departamento, porque cada departamento tiene que decir que adopta la Constitución del 86. Y al hacer eso, se convierte en departamento de la República Unitaria. Y lo interesante son los nombres. Eso lo hace en Antioquia Marceliano Vélez, la conversión. El general Buenaventura Reinales lo hace en Boyacá. José Manuel Goenaga en Bolívar. El general Jaime Córdoba en Cundinamarca. En el Cauca la hace Juan de Dios Ulloa. En el Magdalena, Martín Salcedo Ramón. El general Alejandro Posada en Panamá y Manuel Casabianca en el Tolima. En el caso de Santander, esa conversión la hacen dos personas, Antonio Roldán y Alejandro Peña Solán, que son los hombres que van a mandar en la última parte del siglo XIX. De modo que ahora sí es una figura nacional que es como el hombre de Núñez en el Tolima. Ahora departamento del Tolima. Además es un hombre que ahora lo reconocen como el hombre del Tolima, no solamente el espadón, sino el jefe civil y militar y ahora el gobernador. Ya es figura nacional. Eso es la importancia, es un nombre muy notable, uno nos explica por qué el país los ha ignorado.
¿no? Como por ejemplo, han ignorado mucho a Alejandro Peña Solano, que fue un hombre muy importante en Santander hasta finalizar el siglo. Bueno, continuemos entonces a partir del 86, ya como el gobernador del Tolima. Sí. Hay una particularidad y es que el éxito militar y político de Casabianca, a partir de sus triunfos en el 85, en la guerra del 85, y de ese reconocimiento que Núñez le hace y los conservadores le hacen por haber logrado que los radicales del Tolima, que era junto con Antioquia una fuerza importante contra el proyecto regenerador, fueran derrotados, pero las relaciones sociales y comerciales de Casabianca con ellos, sobre todo con los jefes, por ejemplo con Gabriel González Gaitán, que fue el último presidente del Estado Soberano del Tolima, al propio Casabianca, el propio Casabianca como triunfador de la guerra mandó a su subalterno a apresar con todas las consideraciones del caso hasta el entonces presidente del Tolima. Pero ocurre entre el 86 y el 87 varias cosas, y es que la fiebre minera que se despierta en el Tolima y sobre todo la necesidad de organizar al departamento sobre unas bases fiscales estables a través de la renta de licores, de la renta de degüello y otras cosas, lo lleva a él a concebir un proyecto muy interesante que es el de la creación de una escuela de mineralogía en el Colegio de San Simón y avalece de uno de sus hombres de confianza, que era el ingeniero civil Mirtiliano Sicard. Mirtiliano Sicard, esa familia Sicard, que es de ascendiente francés, es muy interesante para esta coyuntura de la historia política de Casabianca. ¿Por qué? Porque el Tolima, por ser una región geográfica bañada por cantidad de ríos, pues obviamente que le planteaba a todo gobernante la responsabilidad de integrar el territorio a través de la construcción de puentes. Y entonces Casabianca, que era un hombre pragmático, concibe ese proyecto minero del comercio, de las comunicaciones, de las obras de ingeniería, la casa de ensayos, etcétera, y la mano derecha de él es Mirtiliano Sicard. Pero además de ese elemento económico, tecnológico, Casabianca en este momento adquiere un peso específico en la historia del Tolima, al punto de que por esa misma razón que les voy a describir, puede llamarse como uno de los padres fundadores del Tolima. ¿En qué sentido? Casabianca tenía una amistad de tiempo atrás con la familia Silvestre, particularmente con Zoilo Silvestre, con otros miembros de la familia Silvestre, que eran como los gerentes de la hacienda Peñaliza, una hacienda tabacalera a orillas del río Magdalena, en lo que es actualmente este municipio de Ricaurte, el ribereño abajo de Girardot, ribereño del Magdalena, y otras haciendas como la hacienda de Flandes. Estos empresarios que tenían una historia bastante profunda con el mercado internacional desde la época de Zapata, de Montoya y Sáenz y de Frolin y Gochen, pues van a ser personas muy influyentes, sobre todo en el campesinado. Y Casabianca, que se había movido por razones políticas y militares dentro de los campesinados del centro y el sur del Tolima, pues alguna vez le dijo al magistrado Luis II de Silvestre, que entre otras cosas fue secretario privado de Mariano Ospina Rodríguez, del presidente Mariano Ospina Rodríguez. Era un hombre de mucha calidad en su trayectoria como magistrado y demás. Entonces le dice Luis II, el Tolima está a punto de perder uno de los rasgos más interesantes, que son
que es su cultura popular. Discúlpeme el uso del término cultura popular, pero era más o menos eso lo que le quería decir. ¿Por qué no te escribes un relato en donde se refleje el campesinado cosechero de tabaco del Tolima, el campesinado de las haciendas ganaderas, todos estos jinetes, todos estos vaqueros, todos estos hombres del río Magdalena, en fin? Y Luis II de Silvestre, en una enfermedad que tuvo en 1885, dedicó su convalecencia a escribir lo que terminó siendo la novela costumbrista Tránsito. La novela costumbrista Tránsito, que entre otras cosas fue prologada por José María Samper, miembro de la generación del mosaico, uno de los grandes literatos colombianos del siglo XIX, además político, que entre otras cosas presentó y está en el archivo de Casabianca un proyecto de constitución a la constituyente del 86. Él presentó un proyecto de constitución y, muy dolido, le escribe una carta a Casabianca lamentándose que los directivos, que eran pues obviamente Caro y otros, carpetearon el proyecto de constitución, no le dieron ni siquiera un debate ni nada, porque pues ya Caro tenía prácticamente redactada la constitución del 86. Sí, entonces el mérito de esta obra, Tránsito, es que es prologada por José María Samper. Y quien lee esa obra, sobre todo el prólogo de José María Samper, realmente satisface las aspiraciones de Casabianca de que el Tolima, a partir de entonces, iba a tener un retrato, una representación literaria de esos elementos esenciales de su folclore, llamémoslo así. Entonces, por esa razón, ese es un momento muy importante en la vida cultural, es decir, en el valor cultural que tiene el gobierno de Casabianca, además de otros que va a adquirir durante un gobierno de 6 años. Él duró en la gobernación desde el 86 hasta el 92, cuando lo llaman a Bogotá a hacer otro tipo de funciones de mayor jerarquía. Es decir, más aún, cuando él ya comienza a perfilarse como el jefe militar del gobierno regenerador en Colombia. Y creo que hasta llegó a ser ministro de guerra más adelante, pero primero fue inspector. Eso se ve claro en el 95. Cuando Sí. se desata la guerra en el 95, lo que hace Caro es poner jefes civiles y militares. Y obviamente para el Tolima tiene que ser Casabianca. Casabianca. Pero Sí. hace una cosa interesante, cuando en el 95 es el jefe civil y militar del Tolima, traslada la capital al Guapo. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, esa es una, curiosamente, revisando así un poco aleatoriamente algunos documentos, eso nace en una carta escrita en junio de 1886, que el presidente Núñez se la responde el 19 de julio de 1886, es decir, no, esa carta la responde Antonio Roldán. Claro, el ministro de Santander. Sí, el ministro de gobierno, creo que era en ese momento. Ministro de gobierno. Pero la cosa, los argumentos de Casabianca son, fiel a su pragmatismo, no eran los que él decía, que los antioqueños, con su colonización del norte del Tolima, se estaban convirtiendo en una amenaza para el gobierno regenerador. Lo que ocurre es que él sí tenía, en virtud de sus relaciones con otros miembros de la élite de la región, él tenía un conocimiento muy claro de qué significaban las tierras de la montaña, qué significaban los baldíos, para él hacerse, como se dice, a su propio capital. Porque es un hombre de gobierno, un hombre de armas, pues también tiene que pensar en su familia, en el futuro de su familia, y él logró persuadir al presidente Núñez para que le autorizara el traslado de la capital de Neiva a Ibagué, porque además Ibagué era una ciudad, un fortín de radicales, es decir, de rojos. Entonces eran los antioqueños más los rojos, que efectivamente sí, los antioqueños ya comenzaron a tener presencia y muy numerosa en lo que es la zona de Anaime, Toche,
¿sí? Anzoátegui y todo eso. El caso es que Casabianca, fruto de eso, comienza a controlar la adjudicación de tierras, de baldíos, entre sus amigos a través de los amigos del que tenía en el alto gobierno. Y hemos de decir que él fundó con la inversión de parte de sus ingresos como funcionario de la Regeneración, una hacienda muy famosa que se llamó La Yuca. La Yuca. En donde sembró pastos artificiales para ganado de leche, en donde construyó casas, en donde sembró varias, cultivó, trajo algunos ejemplares de ovejas, bueno, en fin, el hombre formó una hacienda y la valorizó en pocos años. Pero detrás de la hacienda, él tenía otra idea que estaba animada un poco como por su vector ideológico, y era la lucha contra los radicales. En el Líbano existía un jefe muy importante, que había sido prácticamente uno de los fundadores de esa famosa población. En este momento se me escapa el nombre, pero este líder era liberal y era espiritista y era un hombre que leía filósofos alemanes. Era un hombre que era un espíritu muy abierto, hasta un poco en materia religiosa. No es gratuito que el primer colegio presbiteriano en Tolima hubiera sido fundado en Líbano, ¿no? Claro, ya después de la guerra de los 1000 días. Pero lo que ocurre aquí es que Casabianca sabía que él tenía que enfrentar militarmente a los radicales del norte del Tolima, y particularmente a este hombre que se me sigue escapando el nombre, pero ya vendrá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que él en la guerra de 1895, no podemos asegurar que él hubiera dado la orden de matar en combate a este hombre, a este jefe muy prestigioso en el Líbano. Hay cartas en donde, inclusive en otros archivos he encontrado pruebas de que sus subalternos que quisieron congraciarse con el jefe y en vez de batirlo en combate, pues aprovecharon que ya estaba la amnistía para los liberales vencidos en la guerra de 1895 y le asaltaron la casa. Él estaba refugiado como en una parte alta de la casa, y bueno, el caso fue que lo mataron. Pero el dato es que después de que muere, después de que asesinan a este hombre, que era un jefe muy importante en el Líbano, unos amigos de él en la Asamblea del Tolima toman la iniciativa de transformar la aldea de Santo Domingo en Casabianca, en el municipio de Casabianca. Entonces le segregan territorio al Líbano, ¿cierto?, a Villahermosa, y crean el municipio de Casabianca en homenaje a su jefe. Sí, es hasta el día de hoy. Hay una cosa interesante, Hernán. En la guerra del 95, él queda subordinado al comandante general del Ejército de Occidente, que agrupaba las fuerzas de Cundinamarca y el Tolima. Es decir, entra en relación con Rafael Reyes, el era su gran comandante, y los dos ganan los combates más importantes. Son triunfos de Reyes y de Manuel Casabianca, que son la Tribuna, Chicoral, el Papayo, y finalmente firman el convenio Beltrán con los rebeldes, que se quedan el general Siervo Sarmiento, Rafael Camacho, Vicente Lombana. ¿Cómo fue en adelante su relación con Rafael Reyes, que a partir de la guerra del 95 todo el mundo sabe que él será el futuro nuevo presidente de Colombia? Sí. Pues bueno, permíteme una pequeña digresión retrospectiva ahí a partir del dato que tú has dado. ¿Qué pasa? Que en la guerra del 95 hay otros elementos nuevos, y es, por ejemplo, que en el combate del Papayo, uno de los prisioneros fue Alberto Castilla Buenaventura, un joven de apenas 20, no tenía 20 años, no tenía 20 años. Y Alberto Castilla Buenaventura ya tenía una cultura musical adquirida en la Escuela Nacional de Música. El caso es que Castilla, ese combate del Papayo,
es importante. ¿Por qué? Porque nos revela que Castilla, que no había nacido en Ibagué, ¿cierto? Pero que era descendiente de Jacinto de Buenaventura, de Ignacio Nicolás de Buenaventura, etcétera. Próceres de Ibagué en el siglo XVIII. Exactamente. Entonces, era como un regreso a la tierra, porque la familia Buenaventura fue prácticamente expulsada de Ibagué por una fracción de patriotas que no, es decir, no toleraban el poder, el prestigio, la autoridad de Casabianca, y ellos se repliegan hacia Cartago y a Cali, donde adquieren mucho protagonismo. La Buenaventura de Cali. Eso. ¿Y por qué Castilla? Porque es que, bueno, Casabianca había logrado que se restaurara el Colegio de San Simón, se refaccionara y más concretamente que se creara una escuela de música en el currículum de este Colegio de San Simón. De modo que a San Simón, que es el colegio emblemático de Ibagué, del Tolima, se le conoce como un colegio que es la fuente de muchas instituciones del Tolima, como por ejemplo la Universidad del Tolima, el equipo Deportes Tolima. San Simón es una potencia deportiva y muchos de los jugadores del equipo Deportes Tolima salieron del equipo de San Simón y otras instituciones. Pero volviendo a la pregunta, para ustedes los tolimenses, nadie, no tienen que contarles quién es Alberto Castilla Buenaventura. sí. Pero para los santanderianos estamos totalmente ignorantes. Díganos quién es Alberto Castilla Buenaventura. Bueno, Alberto Castilla Buenaventura es el héroe cultural del Tolima en el siglo XX. Por una composición muy famosa. No solamente por eso, sino porque era un hombre, era como una especie de enciclopedista. Tenía el espíritu de la enciclopedia en pleno siglo XX y además de ser casi ingeniero civil, pues era músico, era historiador, escribió un famoso folleto llamado El Paraíso sobre la hacienda, las costumbres de esa hacienda que quedaba acá cerca de Chicoral, curiosamente. Entonces, Alberto Castilla Buenaventura militó en el Partido Liberal, fue representante a la Cámara, participó en el debate que Jorge Eliezer Gaitán hizo por la masacre de las bananeras en el Congreso de la República. Fue la segunda voz que a nivel nacional actuó en contra del gobierno de la hegemonía conservadora y ya por entonces tenía una buena amistad con los conservadores en virtud de la música, es decir, la cultura no peleaba con la política dentro de cierta élite social. ¿Y qué salió de eso? Pues que al triunfar los liberales en la década del 30, de formarse la República Liberal, Alberto Castilla Buenaventura logró que se construyera la sala de conciertos que lleva su nombre, Alberto Castilla, y el conservatorio se institucionaliza como una escuela musical de una proyección, pero enorme, enorme. Y además de eso, crea como una especie adscribe al Conservatorio de Música una escuela de artes. Ahí nacen los más importantes pintores del Tolima, como Jorge Elías Triana, como bueno, claro. Julio Fajardo. Y su bunde se convierte en la canción más representativa del Tolima, el bunde tolimense. Y exactamente, y compone cuando llega el ferrocarril al Espinal, es decir, la élite liberal tenía como un sitio de recreo Chicoral, la hacienda de Chicoral, que era de un liberal. Y allá, pues, llegaban todos los viajeros, allá se estacionaba, y era un sitio de mucha animación, como después de la Guerra de los 1000 días de 1901 fue el Hotel Brasil, acá en Ibagué, a propósito de Rafael Reyes, el Hotel Brasil. Y entonces, en Chicoral, la distancia con Espinal es muy corta. Y cuando llega el ferrocarril de Girardot al Espinal, entonces la animación y todo esto, el impacto que produce, la emoción que produce, la alegría que produce entre estas personas, lo inspiró a él para componer en un piano de una amiga de él,
de una familiar de él que vivía en el Espinal, componer la música del Bunde tolimense, que después Nicanor Velázquez Ortiz, un escritor costumbrista, le hace una letra que es la que se conoce como el Bunde tolimense clásico, declarado himno del Tolima en el primer Festival Nacional de Folclore en 1959. Muy bien, Hernán, como el tiempo avanza, ¿cómo fueron los últimos años del general Casabianca y dónde los pasó? Los últimos años del general Casabianca fueron de una movilidad geográfica impresionante. Estuvo de inspector general del ejército en Panamá, en Barranquilla, estuvo de ministro de gobierno, de guerra, estuvo nuevamente de gobernador del Tolima, y hay una de las páginas oscuras en la historia de Casabianca, y es que a raíz del conflicto de la sociedad Bulira, de la concesión Bulira, allí en el Quindío, con algunos arrendatarios, Casabianca se moviliza militarmente por la vía de Toche y trata de apagar ese conflicto contra los terratenientes de la hacienda Bulira, y allá se produce, creo que, una masacre de campesinos que la leyenda ha traído hasta hoy como algo muy, llamémoslo así, negativo, ¿no? Porque parece que ocurrió también algo semejante allí en Frías, cuando unos campesinos trataron de desconocer la concesión que el gobierno nacional tenía con los ingleses, ¿sí? Porque ellos se estaban apoderando también de muchos baldíos. Entonces los estaban dejando prácticamente como unos colonos sin tierra. Y allá también intervino Casabianca, como también intervino allí en Chicoral, más yendo hacia el Guamo. Ahí hubo varias acciones militares que como crearon unas heridas un poquito difíciles de curar entre los sectores populares de origen agrario en el Tolima. Pero para ir cerrando, sí, Casabianca, cuando estalla la guerra de los 1000 días, él estaba creo que estaba en Bogotá, ya tenía su familia, la estaba educando en Bogotá, era un hombre muy reconocido, de mucha confianza dentro de los altos miembros del gobierno, y era más adscrito a la línea nacionalista. Él fue de los jefes nacionalistas que rivalizaron con los históricos, que eran más proclives a hacer acuerdos con los radicales para reformar la Constitución, para democratizar un poco esto, pero el caso es que el triunfo de los nacionalistas por la declaratoria, o mejor dicho, sí, el triunfo de los nacionalistas por la declaratoria de guerra que hace Aquileo Parra, santanderiano, el propio Rafael Uribe Uribe, secundada por Rafael Uribe Uribe, pues hizo que el Partido Conservador se compactara de nuevo, y Casabianca pues se valorizara como un jefe en la campaña de Santander. Creo que ahí ya por entonces Casabianca tenía alrededor de unos casi 60 años. Era un hombre un poco enfermo, ya cansado de tanto trabajo, de tanta actividad en el plano del gobierno, de la empresa, de la milicia. Y era un hombre que también la familia le estaba reclamando su tiempo. Y ya por entonces tenía una hija casadera. Creo que Casabianca en 1901, cuando deja en manos bueno, no deja, cuando es que Casabianca, cuando reconoce que hay un conflicto político en el seno del gobierno y que es importante estar ahí, como se dice, en la jugada, el joven Próspero Pinzón es el que queda como comandante del ejército conservador después del triunfo en esta batalla creo que es Palo Negro. Palo Negro, sí, Palo Negro. En Palo Negro. Después de esa batalla, Próspero Pinzón, que es un hombre joven, ¿sí? Es un hombre también de un sentido muy admirado por Casabianca. Entonces, Casabianca se estabiliza en Bogotá, participa un poco discretamente en el golpe a San Clemente, porque habían algunos cálculos políticos que de pronto, pues, él iba en un momento dado a tener que ocupar, pues, un puesto destacado en el gobierno en medio de la guerra. Y finalmente él, cuando estaba preparando el matrimonio de su hija, en una noche
de no recuerdo qué mes, en Bogotá, en su casa en Bogotá, bailó muy efusivamente unas polcas y otros ritmos de la época para la ceremonia al día siguiente. Y al día siguiente, pues su esposa Laura Castro, que era de Purificación, pues lo descubrió muerto en su lecho enfermo. De modo que este héroe político y militar, y podríamos decir también empresarial del Tolima, muere, como se dice, en santa paz, ahí en su casa, ¿sí? En su cama. Muy bien. Hernán, ha sido una conversación maravillosa porque hemos descubierto un personaje de leyenda y nos has introducido mucho de la cultura y la geografía del Tolima, especialmente Alberto Castilla. Buenaventura. Albita, por favor, invite a las preguntas que el público le quiere hacer a Hernán. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión y a su invitado. Y a partir de este momento, quienes tengan alguna inquietud, deseen hacer un aporte o preguntar algo, pueden hacerlo levantando la mano y les daré la palabra. También pueden hacerlo a través del chat y con mucho gusto yo les transmitiré las preguntas a nuestro anfitrión y a su invitado. Pueden levantar la mano amarilla. Sí. Quien tenga la pregunta, por favor, levanta la mano y le doy la palabra. Mientras tanto, yo le voy a preguntar al profesor Hernán esa poca claridad que hay sobre el nacimiento del general Manuel Casabianca, ¿no le generó conflictos en sus aspiraciones políticas? Eso de no poder certificar dónde nació realmente, ¿no lo usaron en su contra? Es cierto, sí. Sí, había un sector opositor celoso del prestigio militar y político de Casabianca en Bogotá, al parecer más bien como de origen antioqueño. Los antioqueños, por la rivalidad entre Marceliano Vélez y él, como que no le perdonaron nunca, ¿no? Que se responsabilizara a Vélez de haber sido, además porque Vélez era histórico, él había sido uno de los jefes de la fracción histórica del Partido Conservador. Pero lo que tú dices es cierto, ¿no? Y en alguna documentación se puede corroborar. Se puede corroborar. A propósito de eso, hay en la imagen a posteriori de Casabianca, hay algunos momentos en los cuales sus herederos y los conservadores del Tolima contribuyeron un poco como a una mitología acerca de la trascendencia del gobierno de Casabianca, al atribuirle la visita del conde Gabriac a Ibagué, que fue el que por primera vez dijo que Ibagué era una ciudad musical, este conde francés que visita a Ibagué y publica en francés en 1888, perdón, no es que publique, sino que en 1888 no sé si el propio Casabianca promovió eso o sus amigos de futuras generaciones, atribuirle la visita de Gabriac a Ibagué cuando él estaba gobernando, cosa que pues le daba mucho realce a su gobierno, ¿no? De ciudad musical y concatena con el hecho de que él hubiera creado una escuela musical en el colegio de San Simón. Porque realmente la crónica del conde Gabriac se escribe, el conde Gabriac visita Ibagué en 1866 y la crónica se publica en francés por primera vez en 1868. Entonces, puede que sea un error de tipo aritmético, cambiar el 6 por el 6, pero puede que sea también como una acción deliberada con el hecho de, porque tenía pues unos réditos, unos beneficios muy relevantes. Decir que Gabriel había visitado Ibagué en 1888 cuando él estaba gobernando. Muchas gracias, profesor. Carlos Eduardo, ¿tienes la palabra? Tiene el micrófono apagado. Carlos Eduardo, ¿levantaste la mano? Ya. Listo. Doctores Martínez y Clavijo, una preguntita tangencial con respecto al segundo apellido.
Belsares tiene alguna relación con los Belser, los primeros gobernantes de la gobernación de Venezuela, y si hay algunas otras conexiones en el país. Bueno, realmente esta es una mitología sin mito. Es decir, esto es muy curioso, ¿no? Bueno, abuso de la mitología, pero realmente el punto en donde más se ha aprovechado la familia Casabianca para, llamémoslo así, como ennoblecerse, es atribuir esa variante de Huélzares, de los banqueros alemanes, a algún descendiente de ellos en Venezuela, ¿cierto? Porque efectivamente Casabianca, al parecer, era hijo de una mujer venezolana, pero no está certificado que el apellido de ella fuera Versalles. Los familiares promueven esa leyenda, pues porque, sobre todo los familiares de alta posición social, porque también yo conozco acá casabiancas que son, pues, comunes y corrientes, ¿no? Es decir, son fracciones, perdón, Casabianca tuvo hijos antes de su matrimonio con Laura Castro. Entonces, tiene varias ramas, ¿no? Los Casabianca. Y los que son de cierto, que no son de la élite, no son de club social en Bogotá, pues no tienen mucho argumento para, por ejemplo, acá hay un señor, Alfonso Casabianca, y mirando el fenotipo del general Casabianca, Alfonso, que es un ingeniero agrónomo, común y corriente, un hombre que no tiene mayor riqueza, pero es un hombre honrado, por supuesto, pero no, es el fenotipo del general Casabianca, y el general Casabianca tenía un fenotipo más bien como de combinación de blanco y negro, ¿no? Muy venezolano, muy del fenotipo venezolano. Ahora, Hernán, Sí, podría apostar que a este orden nadie le ha podido conseguir la partida de bautismo. Esa historia de que nace en un barco significa que no tiene partida de bautismo, de lo cual se deduce que lo más seguro es que sea hijo natural. Y por lo tanto, que hay un ocultamiento interesado político de quiénes son, de quién es su madre y de dónde nació. En ese sentido, cuando él llega al Tolima y se hace empresario y rico, lo mínimo que le van a decir es que es un aparecido. Así diríamos en Santander. Sí. sí, no, y en todo caso, no sería de los Belser de que estamos hablando, de los primeros, porque el único que pasó por acá cerca fue Bernabéu, uno de los ya nieto de los de la casa Belser en Ulm, porque ellos nunca estuvieron en América, sino... Pero eso no obsta para que no hubiera podido llegar el apellido y sobre todo la Guajira. Entonces de ahí la inquietud mía. Y, No, y, y en conexión con eso, si hay otros belsares por aquí en nuestras tierras, que yo lo sepa, no. yo no lo No, conozco eso es tampoco. un invento. Bueno, muchas gracias. Ese es el Casabianca imaginado. Casabianca imaginado. Sí, es que me parece un poco traído el apellido, más que de partida de bautismo. Y yo creo que siempre se tuvo que haber filmado Manuel Casabianca. Sí, no más. Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Carlos Eduardo. ¿Alguien Gracias, más? Rita. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera hacer una Sigue, pregunta. Franz. Gracias. Pues aprovechando que se mencionó al general Leonardo Canales, que sí tiene raigambres y es más, descendientes de él hay en la región, en Bucaramanga, en Ecuador, etcétera, etcétera. Si nos puedes contar algo más de eso que ya se mostró en la presentación de la gran influencia, detalles aún mayores de esa relación, para tener aquí un poco de aceptación de lo que tiene que ver con la gente de esa región. Pero claro, me salté a la pregunta sin primero
agradecer su presencia, lo claro y lo preciso de la manifestación que nos ha hecho sobre este personaje Casabianca, el mítico Casabianca. Muchas gracias. Sí. Gracias, señor Mutis. Tiene la bondad y me repite la relación que usted busca establecer en Casabianca, de Casabianca con. Y con Leonardo Canal, usted mencionó que el... Sí. Sí, mire que es muy interesante la pregunta, por una razón, porque cuando uno estudia el proceso de la independencia, hay como una especie de referente para la analogía de la relación entre Casabianca y el general Canal, que es este general francés. Entre otras cosas, Manuel Casabianca era un admirador, era un lector de la literatura napoleónica, de los mariscales de Napoleón. Eso fue, al parecer, una de las vertientes intelectuales de su formación militar. Es la relación entre Manuel Roergas, un mariscal del ejército de Napoleón, y José María Córdoba. Es decir, yo estoy convencido que el general, que cuando Roergas estuvo en Antioquia, él formó al joven José María Córdoba. Y la relación entre Roergas y Córdoba es algo parecido al ascendiente que tuvo en el joven Casabianca el general Leonardo Canal, que ustedes recuerdan, aparece un poco como en la literatura, como un general muy aguerrido, con un don de la estrategia muy lúcido, con un hombre valiente, con un hombre doctrinario, es decir, con un hombre de principios, es decir, de la más alta confiabilidad en muchos sentidos, ¿no? Además, por el prestigio que la familia tenía en Pamplona, en esta zona de Pamplona. Entonces, que Casabianca hubiera sido, digamos, como un discípulo, ¿sí? Un allegado a la casa de Leonardo Canal, me parece que bueno, realmente yo no podría ir más allá porque no he leído todavía biografías históricas del general Leonardo Canal, más allá de lo que aparece en la historia militar de Colombia. No sé si alguien se ha ocupado de ese personaje en la historiografía santanderiana. Tampoco. Sí, Susana Valdivieso, que es descendiente de él, tiene mucho de que ha publicado. Muchas gracias, Franz. ¿Alguien más tiene alguna inquietud para el profesor? Profesor Hernán, hábleme de Casabianca empresario, porque yo veo que es un personaje que no murió en la pobreza, como hemos visto muchos aquí. Este sí tuvo fortuna, pero esa fortuna al parecer no se hace como servidor público, sino como empresario. Cuénteme de él sobre empresario, ¿a qué se dedicó? Bueno, yo entiendo que él era como los típicos empresarios colombianos de la primera mitad del siglo XX, quizás del siglo XIX, ¿no? Que era propietario de tierras, que era ganadero, era cultivador, también con mucho interés en la minería, aunque nunca no se puede asegurar que él hubiera obtenido réditos por la minería, sino él creo que hizo buena parte de su capital como socio de Fabio Lozano Torrijos y de José María Sierra, los rematadores de la renta de licores y de degüello en algunos estados, que eran unas rentas bastante pingües. Entonces, esa era una uno de los componentes de la actividad empresarial de las sociedades. Era un hombre que entraba en sociedad con. No estamos seguros de que Casabianca hubiera logrado participar, porque esos intereses del general Rafael Reyes de explorar las selvas, de tal vez
aprovechar algunas caucherías, como por ejemplo la parte alta del río Saldaña, que es lo que se conoce como Río Blanco, Ataco. Esos bosques fueron explotados por caucheros. Sí hay indicios de que el general Rafael Reyes hubiera aprovechado con estos bosques para sus empresas como cauchero. Pero desafortunadamente el nombre de este empresario huilense asesinado por las FARC, Leonardo, ¿cómo se llama este hotel que queda en el Parque Central de Neiva? El hotel, ¿cómo se llama? Neiva Plaza. Pero ese era de un hacendado huilense muy importante. ¿Cómo era? ¿Llamaba él? Oliverio Lara. Oliverio Lara. Oliverio Lara. El famoso Oliverio Lara, sí. Sí. Lara fue empleado de los Rocha, seguramente conoció a Casabianca. En Casabianca había un espíritu de época. Era de esos jóvenes que estaban prácticamente queriendo impregnar el espíritu burgués, sobre todo en materia agraria, en materia comercial, y redondeando un poco, yo diría que Casabianca también hizo su fortuna por la parte de su esposa, porque Laura Castro era miembro de una familia rica del Tolima, de empresarios también, y seguramente el nombre de este hacendado que me permitió el acceso al archivo del general es Jorge Casabianca Camacho. Ahí ustedes pueden ver que Jorge Casabianca es hijo de Nemesio Camacho. Ya. De modo que una descendiente de Casabianca casó con un Camacho, con un hijo de Nemesio Camacho. Hernán, Rodrigo ya no estuvo conectado durante toda tu intervención, pero tuvo que salir para el Club de Comercio de Cúcuta, donde se encuentra. Y él te deja una pregunta. Está inquieto por el asesinato del general Pulido. ¿A qué se refiere Rodrigo con esta historia? Esa es una de las escenas macabras, ¿no? Del ministro de Guerra, Aristides Fernández, del comandante de la policía, ministro de Guerra, Aristides Fernández, que era un hombre que no tenía noción de lo que hoy llamamos el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Era un hombre que quería resolver la guerra, era por la liquidación del enemigo, ¿cierto? No por la negociación política, pues están vencidos, pues hombre, ¿cómo va a ejecutar cómo va a hacer una ejecución de un jefe militar de la guerrilla tolimense como es Cesario Pulido una vez terminada la guerra? Entonces es un asesinato inocuo, ¿sí? Es decir, fue una iniquidad lo que hizo Aristides Fernández al ordenar el fusilamiento de Cesario Pulido, ¿cierto? Que era un miembro de una familia además muy prestante del Guamo, en donde habían liberales y conservadores además, y el hombre pasó por encima de todo eso, no tuvo ningún sentido de la ponderación. Muchas gracias. Profesor, ¿tuvo el general Casabianca alguna formación académica? ¿Estudió o simplemente se enlistó como militar? Probablemente tuvo educación en Pamplona. Probablemente. Sería muy interesante que se averiguara si existen archivos en los colegios históricos de Pamplona, en las escuelas, de que apareciera de pronto en los informes de los secretarios de educación de entonces que solían presentarse a las cámaras provinciales, algún listado, alguna cosa, pero era un hombre inteligente, era un hombre culto, era un hombre lector. Seguramente fue un autodidacta después de haber hecho sus estudios básicos de escuela primaria, quizás de colegio un poco, y sobre todo pues de tener un poco como esa civilización de sus costumbres por parte como del modelo, ¿no? Por la imitación, por la vida de la imitación con la familia Canal. Claro, si estuvo muy cerca a Canal, estuvo muy cerca al Colegio Seminario de San José de Pamplona, que es un colegio provincial de los más antiguos del país. Y estoy seguro que ese Colegio San José de Pamplona debe tener un muy buen archivo.
Y yo creo que Monseñor Alarcón nos pueden buscar en el archivo de ese colegio información si fue estudiante, que estoy seguro que sí por su lectura, por su hábito de lectura, eso se lo enseñan los colegios provinciales de la época. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Desea hacerle alguna pregunta a nuestro anfitrión y a su invitado? Bueno, si no hay más preguntas, debo Sí, no hay agradecer más. a Hernán por su deferencia de haber acompañado a estos santanderianos por el mundo y habernos descubierto un personaje impresionantemente importante, maravilloso en la política colombiana, participante en 3 guerras civiles, ministro, gobernador, jefe civil y militar, empresario, o sea, un hombre que da para una gran novela o para una gran biografía, además porque existe su archivo personal y tiene documentación en todos los, al menos en el diario oficial y en todos los, lo he encontrado mucho en el diario oficial cuando ocupaba cargos públicos. Y además fue un hombre, como usted dice, del nacionalismo, fue muy adicto a Núñez y después a Miguel Antonio Caro. O sea, era de las figuras nacionales del nacionalismo. Fue un placer haber tenido esta conversación y hemos aprendido muchísimo. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, damos las gracias a nuestro anfitrión y a su invitado y los esperamos a todos el próximo viernes 6 de diciembre para nuestro último encuentro de este ciclo con nuestro personaje Enrique Olaya Herrera y el invitado será Rodrigo Llano Izaza. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde para Buenas todos. noches. Gracias.